en la universidad de Dios. Lo digo porque en el colegio, cuando somos excelentes, obviamente se nos da doble promoción y algunos estudiantes lo pasan de curso. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa? Pero Dios es muy diferente. En la vida, cada situación y cada circunstancia que Dios nos permite vivir y atravesar, Dios tiene un propósito y un objetivo. Es que nosotros podamos aprender algo de ahí. Por tanto, Dios, ayúdenme con el piano, Dios no tomará la decisión de hacernos volar o pasar esa etapa de vida, porque en cada etapa Dios tiene algo que enseñarnos. Hay una teología que se nos ha enseñado y que yo respeto bastante, pero en lo particular no estoy de acuerdo. En la iglesia se nos ha enseñado que cada situación que nosotros podamos vivir o experimentar como creyente, al final Dios nos dará un trofeo. Y no es así. Por eso muchas personas se frustran, porque cuando terminan de pasar por una situación difícil, esperaban recibir algún tipo de recompensa y como no lo recibieron, se frustran. En cada situación que Dios nos permite vivir, lo que Dios no quiere que nosotros podamos sacar de ahí es experiencia. Diga conmigo, experiencia. Porque a través de la experiencia aprendemos a cómo caminar frente al Señor. Entonces, en la vida todos pasamos por situaciones difíciles, pero las situaciones que nosotros podamos pasar o experimentar en la vida tiene mucho que ver en cómo nosotros podamos afrontar a esa situación y cuál es nuestro nivel de fe como creyentes cuando nos enfrentamos a esos tipos de situaciones. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, verso 4, cuando Dios les estaba hablando al pueblo de Israel, Dios le dijo a Israel: yo les hice a ustedes venir por este desierto todos estos 40 años, les hice tener hambre, les hice tener sed, para que ustedes conozcan que yo soy Jehová tu Dios, para probar tu corazón y para saber lo que había dentro de su corazón. En otras palabras, la razón de la situación difícil que Israel estaba atravesando no era que Dios le quería dar un trofeo. Dios quería probar su corazón. Dios quería que en Israel se pudiera manifestar las intenciones de su corazón. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en la iglesia, somos dóciles, cumplimos con la palabra de Dios, pero cuando Dios nos procesa, cuando Dios nos entra en situaciones difíciles, es ahí donde se revelan las intenciones de nuestro corazón. ¿Cuántos se están captando? ¿Cuántos creyentes parecieran ser buenos creyentes hasta que llegue el momento de las pruebas? Es el momento de la prueba que va a determinar cuál es tu nivel de calidad como creyente. Todo el mundo puede ser un buen creyente cuando todo va bien, pero cuando todo va mal, ¿cuál es la intención que hay en tu corazón? Tú podrás engañar a las personas y mostrar que tienes una fe sólida y que vives como un verdadero creyente genuino, pero cuando Dios te procesa, Dios sabe lo que hay en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay una mala interpretación muchas veces cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque hay un grupo de creyentes, lo primero que piensa es: ¿por qué tengo que pasar por tantas situaciones difíciles? ¿Qué he hecho tan mal? ¿Cuál es mi nivel de maldad por el cual Dios me castiga? Hay otro grupo de creyentes que cuando ven a cierto hermano pasar por una situación difícil, lo primero que dicen: este está mal, a lo mejor está en pecado. Fue lo que le pasó al ciego de nacimiento. Cuando los discípulos lo vieron ciego, le preguntaron a Jesús prácticamente: ¿por qué él está ciego? ¿Quién pecó, él o su padre? Y Cristo le dijo: no fue él ni tampoco su padre, sino que lo que le aconteció es para que la gloria de Dios se revele en su vida. En pocas palabras, las situaciones difíciles que a veces estamos viviendo no es porque nosotros andemos en desobediencia, no es porque estemos pecando, es porque Dios quiere revelar su gloria en nuestras vidas. A veces estamos en la voluntad de Dios, pero a veces vamos a pasar hambre estando en la voluntad de Dios. A veces estando en la voluntad de Dios vamos a pasar escasez. A veces estando en la voluntad de Dios vamos a padecer desnudez. A veces estando en la voluntad de Dios pareciera
que el cielo se hiciera de bronce. Y es ahí donde la gente dice: ¿qué le acontece? Está mala. Pero cuando tú sabes cuál es tu relación con Dios, aunque sabe que está pasando en un momento de crisis, sabe que esa crisis no va a demarcar tu destino ni tu futuro, porque en medio de esa crisis la mano de Dios estará contigo. ¿Cuánto dicen amén? Nosotros debemos tener claro que las situaciones difíciles que podamos pasar en nuestras vidas, de acuerdo a Hebreos capítulo 12 verso 6, la Biblia lo llama que es una disciplina. Dios dice que al hijo que Él ama, disciplina. Si Dios no te disciplina, eres un bastardo. ¿Cuántos son bastardos? Nadie quiere ser bastardo. Pero para no ser bastardo y ser un hijo, necesitamos recibir la disciplina del Señor. La gente se siente cómodo cuando no es amonestado. Yo creo que si Dios no nos amonesta, entonces somos bastardos. Pero si Dios nos amonesta, entonces somos hijos. Como hijos nosotros soportamos la disciplina porque sabemos que la disciplina trae fruto apacible de justicia. ¿Usted sabe por qué muchas veces no soportamos la disciplina? Porque desconocemos el resultado que va a venir luego de esa prueba. Pero si fuéramos conscientes de los resultados que hubieran venido luego de esa prueba, seríamos lo suficientemente fuertes para poder soportar esa prueba. Me gusta lo que dice el apóstol Santiago en el capítulo 1 verso 2. Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oh my God. Santiago no dice: hermanos míos, gozáis cuando ustedes estén en una prueba. Él dice en diversas pruebas. Yo puedo mantenerme gozoso si estoy en una prueba, pero cuando estoy atravesando por diversas pruebas, a veces se nos hace un poco difícil. Usted pensaría: Dios parece ser extraño. ¿Cómo Dios me va a pedir a mí que yo me goce cuando estoy atravesando por diversas pruebas? Dios no es extraño. La razón por la cual Dios nos pide que nosotros seamos capaces de gozarnos es porque Dios sabe que luego de esa prueba viene algo mayor. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tenemos la revelación del resultado que vendrá luego de nuestra prueba, vivimos gozosos, porque sabemos que aunque hoy estemos en prueba, mañana podremos ser partícipes de la gloria de Dios. No es tan fácil. Las personas muchas veces piensan que los caminos del Señor es fácil. No. Cristo dijo: no he venido a traer paz al mundo. Cristo dijo: he venido a traer espada al mundo, a poner al padre contra el hijo, a la madre contra la hija. ¿Alguien dice amén? En pocas palabras, cuando queremos hacer la voluntad del Señor, nosotros vamos a experimentar momentos difíciles, momentos de tribulación. Pero me gusta lo que dice Pablo en 2 Corintios 4:17. Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. En otras palabras, mientras más grande sea la leve tribulación momentánea, más grande será el peso de gloria que va a caer sobre tu vida. ¿Alguien puede decir amén? Es posible que la tribulación sea fuerte, pero Pablo dice: la tribulación no se va a comparar con el peso de gloria que te va a visitar. Y yo le vine a hablar a esta casa esta noche y le vine a decir: es posible que la tribulación sea fuerte, es posible que el proceso sea fuerte, es posible que estés sin esperanza, pero Dios te está diciendo: a pesar de la tribulación, hay una próxima gloria que te va a tocar, que va a tocar tu casa, que va a tocar tu vida. No vas a morir. La gloria de Dios te va a tocar. Me gusta porque Pablo dice que la tribulación es momentánea, pero el peso de gloria representa eternidad. Cuando tú sabes que tu tribulación es momentánea y sabes que el peso de gloria es eterno, tendrás suficiente fuerza para poder enfrentar las situaciones de la vida. ¿Alguien dice amén? Pero para poder enfrentar las situaciones de la vida, necesitamos un fundamento que yo lo considero como un fundamento indestructible
como nosotros lo necesitamos como todo creyente. Y ese fundamento es la fe. Diga conmigo la fe. Diga conmigo fe. Diga conmigo fe. El autor de los Hebreos dijo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Todos los grandes hombres de Dios que caminaron en dimensiones sobrenaturales fueron grandes hombres de fe. Enoc fue un gran hombre de fe, por eso caminó con Dios. Y caminó tan fuerte y tan cerca de Dios que la Biblia dice que desapareció y Dios se lo llevó. Noé caminó con Dios, caminó tan cerca de Dios que la Biblia dice que en su generación con Dios caminó Noé, y Noé fue perfecto en su generación. Cuando el diluvio vino y destruyó todo el planeta Tierra, Noé se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque tenía fe. La Biblia dice: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acerquen a Dios crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Si tú no le agradas a alguien, le desagrada. Y Dios está diciendo: de la única manera que tú me puedes agradar es por tu fe. No hay otra manera de agradar a Dios. Lo que significa que todo el que no tiene fe no es agradable delante de Dios. Ahora, hay una gran diferencia. La fe no es un asentimiento mental. La gente confunde la fe con la esperanza. Es muy diferente. La esperanza es del futuro, la fe es del presente. La esperanza dice: lo voy a tener. La fe dice: yo lo tengo. La fe materializa la sustancia de la esperanza. Por eso mucha gente no lo recibe, porque confunden su fe con esperanza y dicen: lo voy a tener. No, eso no es fe, eso es esperanza. La fe es acción. La fe dice: lo tengo. Yo sé que tú dices: no, pareciera que estoy mintiendo. No, no estoy mintiendo. Existen dos tipos de verdad: la verdad sensorial de tu mente y la verdad de la palabra de Dios. La verdad sensorial de tu mente dice: no lo vas a lograr, estás enfermo. Pero la palabra de Dios dice: santifícame en tu palabra es verdad. La palabra de Dios dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. ¿Por qué? Y por su llaga somos nosotros curados. Tu asentamiento mental te dice: estás enfermo. Pero la palabra de Dios dice: por la llaga de Cristo tú has sido curado. Así que tú determinas lo que le vas a creer: a tu asentamiento mental o a lo que dice la palabra de Dios. Diga conmigo: voy a creer a la palabra de Dios por encima de mi asentamiento mental. Le voy a creer en la palabra de Dios, porque cuando yo le creo a la palabra de Dios, eso activa mi fe. Alguien dice amén. Ahora, Dios no simplemente exige que tengamos fe. Dios nos dice cómo viene la fe. Romanos capítulo 10 verso 17. La fe viene por el oír, y el oír la palabra. Lo que significa que para tener fe necesitamos buena audición. Si no tenemos buena audición, no podemos tener fe. La fe inicia donde la voluntad de Dios es conocida. ¿Por qué se lo digo? Porque hay gente que lo que tiene no es fe, es expectativa de acuerdo a sus sueños, y por eso se frustran porque no se hace realidad. La fe inicia donde la voluntad de Dios es conocida. Si no escuchamos lo que dice la palabra de Dios, es imposible que podamos tener fe. Ahora, existen dos tipos de palabras. Está lo que es el rema y está también otra palabra. Alabado sea el nombre del Señor, que es el logo. El logo es la palabra escrita, el rema es la palabra revelada. Dios no puede hablar a través de su palabra, pero a veces una palabra que viene directo de parte de Dios a nuestro espíritu, y eso eleva nuestra fe. Diga conmigo: eleva nuestra fe. Así que necesitamos aprender a tener fe. Ahora bien, hay dos tipos de fe: una fe natural y una fe espiritual. Lo clasifiqué así. Número uno, la fe natural es la fe de Tomás. Es la fe que está basado en lo que él puede ver. Por eso cuando le dijeron a Tomás: el maestro ha resucitado, Tomás dijo: yo creo solamente si veo la marca de los clavos, si veo las huellas, si veo el agujero donde estaban los clavos. Y cuando Jesús se le aparece, Jesús le dice: mira, aquí estoy, Tomás, entra tu dedo, sé creyente y no incrédulo. Tomás tenía fe. No es lo que usted cree que no tenía, él no tenía, pero su fe estaba basada en lo que él podía ver, en lo que él podía palpar.
Pero sin embargo hay otro tipo de fe, que es la fe espiritual, que no está basado en lo que yo puedo ver, está basado en lo que yo puedo escuchar de Dios. Por eso la Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Lo que justificó a Abraham no fue sus obras, lo que justificó a Abraham fue su fe en Dios. Porque Dios le dijo: te llamé como padre de multitud, tú serás padre de multitud, te daré un hijo. Abraham sabía que Sara era estéril, pero a pesar de que tenía casi 100 años y que Sara estaba estéril, por encima de su imposibilidad, él se atrevió a creerle a Dios y dijo: aunque Sara esté estéril, aunque soy un anciano, si Dios dijo que seré padre de multitudes, yo seré padre de multitudes. Tu situación te dice que es imposible lograrlo, pero no se trata de tu situación, se trata de lo que Dios dice que puede hacer. Por eso la Biblia dice que Él llama las cosas que no son como si fuesen. Porque cuando Dios habla, Él trae a la existencia lo que no existe. Yo siento a Dios acá. Alguien en sus oídos espirituales se le va a abrir esta noche. ¿Sabe por qué viven tantas situaciones frustrantes? Porque tu fe ha menguado. Pero yo creo que esta noche a alguien Dios le va a avivar la fe. Levánteme la mano. A alguien Dios le va a avivar la fe. Yo no sé cuál es tu crisis, yo no sé cuál es tu problema, yo no sé cuál es tu situación, pero te vine a decir esta noche como hombre de Dios: en medio de tu situación, Dios va a avivar tu fe. Yo siento al Señor. Y usted puede tener la fe de Abraham. Cuando Abraham recibió fe, Dios le dio 3 tipos de bendiciones: bendiciones materiales, bendiciones físicas y bendiciones espirituales. Y a cada uno de nosotros la bendición de Abraham nos alcanza. Según Gálatas capítulo 3 verso 14, la palabra de Dios dice que no son los hijos de Abraham los que son nacidos de la carne, sino los que son nacidos ¿de qué? De fe. Y nosotros somos hijos de fe. ¿Cuántos son hijos de fe? Así que todos los que estamos acá, la bendición de Abraham nos alcanza. Diga conmigo: la bendición de Abraham me alcanza. Diga conmigo: la bendición de Abraham me alcanza. ¿Y cuál fue esa bendición? Te bendeciré, te haré grande, maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Cuando tú sabes dónde estás establecido, por encima de las situaciones difíciles de la vida, te vas a mantener firme. ¿Alguien dice amén? Amén. Ahora bien, a pesar de que podamos tener fe, en la vida todos nosotros pasamos por etapas y estaciones difíciles. ¿Cuántos han pasado por etapas y situaciones difíciles? Sea una situación económica, situación de salud y situación emocional. Todos pasamos por situaciones difíciles. Por eso quise tomar la metáfora del valle para representarlo en la literatura espiritual, para representarlo como algunas situaciones difíciles que nosotros podamos atravesar en nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el valle en un sentido espiritual es como esa estación que nosotros vivimos muchas veces, que son situaciones difíciles, y quise desglosar algunas características que tienen los valles físicos. Número 1, un valle suele ser un lugar donde prácticamente es un lugar bajo, no es un lugar alto. ¿Alguien dice amén? Y esto simboliza prácticamente las estaciones donde tocamos fondo. ¿Cuántos han tocado fondo? ¿Cuántos han tocado fondo? Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tocado fondo. Cuando tocamos fondo es que nos damos que nadie está con nosotros. Nos damos cuenta que el único que está con nosotros es Dios. Cuando tocamos fondo, lo único que podemos ver es oscuridad. Cuando tocamos fondo es posible que las personas nos den la espalda. Número 2, los valles están rodeados de montaña, y eso puede simbolizarse prácticamente estar atrapado en una posición de vulnerabilidad. ¿Cuántos se han sentido vulnerables? ¿Cuántos se han sentido atacados por el enemigo? Número 4, el valle es un lugar oscuro y un lugar de soledad. ¿Alguien dice amén? Es un lugar oscuro y es un lugar de soledad. Todos hemos pasado por medio de esa situación, pero nosotros saldremos victoriosos dependiendo cuál sea nuestra actitud. Hay creyentes que todo el tiempo tienen una actitud pesimista. Le diré algo: nunca podremos vivir por encima de nuestras confesiones. Nunca. Si crees que eres un derrotado, siempre va a vivir como un derrotado. Si crees que eres un victorioso, siempre va a vivir como un victorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Y por eso quise tomar 2 tipos de valle en la Biblia. El
primer valle es el valle de Baracá o el valle de Bacá. El segundo valle es el valle de Salmahuet. Y quiero principalmente enfocarme en el valle de Bacá. Según el Salmo 84, verso 7, el salmista habla de este salmo. En la Reina Valera dice el valle de ¿qué? De las lágrimas, atravesando el valle de las lágrimas. Pero en el original dice el valle de Bacá. El valle de Bacá es un valle que está situado cerca de Jerusalén. Es un valle donde la mayoría de las personas, cuando iban a hacer peregrinación para llegar a Sión, que era donde estaba el santuario, tenían que pasar por el valle de Bacá o el valle de las lágrimas. El valle de Bacá, presta atención, es un valle seco, es un valle árido, es un valle polvorioso y es un valle donde no produce absolutamente. En ese valle lo único que hay es polvo. En ese valle lo único que hay es un valle infértil. Pero los que practican la peregrinación para poder llegar al santuario de alabanza tienen que atravesar el valle de Bacá. Diga conmigo, el valle de Bacá. Ese valle es el valle de la lágrima. Es el valle que representa las situaciones de angustia, las situaciones de dolor, las situaciones de depresión. Es un valle difícil de atravesar. Pero cuando los peregrinos terminaban de cruzar el valle de Bacá, que era el valle infértil, que era el valle de las lágrimas, estaban próximos a llegar a Sión, que era el santuario de alabanza. Cada vez que Dios nos permite atravesar por algún valle en nuestra vida, es porque hay una montaña que nos está esperando. Levánteme la mano. Es porque hay una montaña que nos está esperando. Así que te vine a decir en esta noche, ese valle de Bacá puede ser un valle de lágrimas, donde la gente te dé la espalda, donde la gente no te busque, pero el santuario te está esperando más adelante. Y yo vine a decirte que en ese valle no vas a fracasar. Quiero mencionar 7 etapas que se viven en ese valle. Presten atención. La primera etapa es la etapa del menosprecio. Diga conmigo, la etapa del menosprecio. Diga conmigo, la etapa del menosprecio. Esa etapa del menosprecio viene a través del código sanguíneo. ¿Por qué lo digo? Porque uno de los hombres de Dios que padecieron esa etapa del menosprecio fue David. David escribió y dijo: he venido a ser extraño para los hijos de mi madre. ¿Por qué? Porque al considerarse David como hijo de fornicación, su padre lo había excluido con las ovejas y sus hermanos no se llevaban bien con David. Por tanto, en esa etapa de menosprecio, los hermanos abandonaron a David. Présteme atención, sus hermanos los abandonaron. Se veía como alguien extraño. Su padre lo expuso con las ovejas para que prácticamente las fieras los devoraran. Su padre lo expuso aún siendo un adolescente. En esa etapa del menosprecio, sus padres no estaban con él. Por eso David dijo: aunque papi y mami me abandonen, con todo Jehová me recogerá. Sus hermanos tampoco estaban con él. Esa etapa del menosprecio es la etapa donde se esperaba que David muriera. Es la etapa donde se esperaba que David se rindiera. Pero fue en esa etapa que él se convirtió en el mayor escritor de Israel. Fue en esa etapa que se convirtió en el más grande poeta de Israel. Fue en esa etapa que él se convirtió en un guerrero que enfrentaba a los osos y que enfrentaba a los leones. ¿Qué te quiero decir? La etapa del menosprecio, la gente podrá pensar que la depresión te va a matar, pero va a ser la etapa que Dios va a utilizar para despertar en ti el varón de guerra y para despertar en ti el guerrero que no le tendrá miedo a los osos, que tampoco le tendrá miedo a los gigantes, porque el hombre que es forjado en la etapa del menosprecio es el hombre que tiene carácter, es el hombre que no le teme a las amenazas del enemigo. Alguien dice amén. La segunda etapa que David experimentó es la etapa de persecución. Diga conmigo, la etapa de persecución. Diga conmigo, la etapa de persecución. Yo siento a Dios acá. ¿Cuántos se han sentido perseguidos? Levántame la mano. ¿Cuántos se han sentido perseguidos? David se sintió perseguido. ¿Por qué? Porque le cayó el aceite de Dios encima. Ese día Saúl lo empezó a perseguir. No era cualquiera que estaba persiguiendo a David, era alguien de palacio. Porque cuando tú tienes aceite, no te persigue gente de abajo, te persiguen súbditos de palacio, te persiguen personas reales. Cuando tú tienes el aceite de Dios encima, el palacio te va a perseguir. Pero
palabra a David: Saúl, yo soy insignificante. Si yo no significo nada, ¿por qué tú como rey me persigues? Si tú tienes corona, ¿por qué me persigues? A mí que soy un desprecio. Vamos, levántame la mano. David no tenía nada, vivía escondiéndose, no tenía ropa para vestirse. Sin embargo, el rey no tenía paz por David, porque Satanás sabe que aunque en el presente tú no tengas nada, tú representas una amenaza para su rey. Levántame la mano, diga conmigo: la gente del palacio no me va a matar. Está escrito: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo no sé quién te está persiguiendo, pero el ángel de Jehová acampa alrededor de lo que le llaman hierarquía. Vamos, levántame la mano. Usted no se ha puesto a pensar. Una vez se dice: Señor, no soy tan lindo, no tengo recursos, no tengo con qué caerme muerto. ¿Por qué tanta persecución? Y cuando son gente del súbdito del gobierno que te persiguen, el sistema le cree, el sistema cree que te está mal. Porque cuando David fue perseguido por Saúl, todo Israel lo empezó a perseguir. Pero diga conmigo: estoy escondido. Diga conmigo: estoy escondido bajo la sombra del Omnipotente. Diga conmigo: bajo la sombra del Omnipotente. Diga conmigo: bajo la sombra del Omnipotente. No temerás al terror nocturno, ni a pestilencia que en medio de la oscuridad destruya. 1000 caerán a tu diestra y 10.000 más a ti no llegará. Levántame la mano, que yo siento gente que está siendo perseguido en el campamento. Yo siento gente sin fuerza. Fue en esa temporada de persecución que Saúl pensaba que David se iba a morir nadina, pero fue en esa temporada que Dios lo metió en la cueva de Adulaga, y mientras estaba siendo perseguido, David empezó a forjar sus mejores guerreros. Es posible que la gente piense que vas a morir, pero en esa persecución Dios te utilizará para que levantes unos valientes que caminarán contigo, que estarán contigo, que estarán de tu lado. Aunque estoy siendo perseguido, hay gente que lo estoy formando. Aunque estoy siendo perseguido, estoy teniendo atrás. Aunque estoy siendo perseguido, la mano de Jehová está conmigo. Ay, yo siento Jehová. Yo no sé, pero yo siento que Jehová en el campamento. Algo se está rompiendo. Dios se está moviendo, Jesús. Hay gigantes que se van para el suelo. Hay saúles que se van para el suelo. Levántame la mano. Y hay cabezas reales que se van. Shama, Leupagato, Lecatapacante. La gente que está siendo perseguido por el reino. La gente que está siendo perseguido. Hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. Hay respuesta de Dios. Yo no sé. En la prueba de Adulán llegaron los enlutados, llegaron los que no tenían familia, pero David se está cayendo a pedazos. ¿Cómo él puede construir a otros que están destruidos? Es difícil entenderlo, pero a veces estamos destruidos, pero con la gracia de Dios podemos construir a otros que están siendo destruidos. Yo no sé, pero antes que se vaya este 2024, Dios va a sorprender. Los que estaban siendo perseguidos por la persecución, por el menosprecio, no buscaron la ayuda de Saúl, se fueron a la cueva de Adulán, donde el hombre que había sido perseguido, porque ellos sabían que aunque David estaba perseguido, el aceite de Dios estaba sobre él. Tú podrás ser perseguido, pero eso no implica que tú no estés siendo ungido.
decir, estoy deprimido, necesito tiempo para enfocarme en mí. Yo le estaba diciendo, olvídate de ti, porque estos valientes son los próximos que te van a acompañar en el reino. La luz. Porque aunque él estaba siendo perseguido, él tenía gente fieles que estaban con ellos. Los genuinos no son los que están contigo cuando estás en palacio. Los genuinos son los que están contigo cuando estás siendo perseguido, cuando estás en la cueva de Adulán, cuando nadie te conoce, cuando nadie sabe quién tú eres, cuando nadie te visita. Ellos dicen que estás siendo perseguido, pero yo supe que el profeta lo vio. Y si Jehová lo vio, aunque esté pasando por una temporada difícil, a la pacheta bacana. La gente cuando ve a uno derrotado, sin fuerza, sin recursos, dice, ese no va a llevar a ningún lado. Pero el que tiene visión, aunque te vea sin zapatos, sin ropa, dice, ese va a ser el próximo que va a destruir y va a empoderar el reino de Dios en esta ciudad. Porque lo que Dios va a hacer contigo no depende de tus recursos, no depende de tu posibilidad, depende de que Él te escogió. La cuarta etapa que vivió David fue la etapa de la traición. Diga conmigo, la traición. En la etapa de la traición, Absalón se rebeló en contra de él. El hijo de su propia extraña, el hijo de su propia extraña se rebeló en contra de él. ¿Por qué? Porque Dios permite esa etapa para desmantelar a los leales y a los desleales. Porque hay gente que muchas veces comen con nosotros, participan en el mismo plato con nosotros, pero son nuestros enemigos. Por tanto, Dios necesita provocar situaciones para desmantelar a los que son leales y a los que son desleales. El segundo fue Aitofel. Aitofel era su consejero más fiel. Pero Aitofel estaba planeando su propia muerte sin él darse cuenta. ¿Por qué? Porque Aitofel es el tipo de generación que no perdona que Dios te restaure. Acuérdense que Aitofel era el abuelo de Betsabé. Y Aitofel sabía que David le había quitado la vida a Urías y se había llegado a Betsabé. Y aunque Dios lo había perdonado, Aitofel dijo, tengo venganza y lo voy a destruir, levánteme la mano. Pero David tenía un amigo que se llamaba Usai. David tenía un amigo que se llamaba Usai, que cuando Aitofel intentó levantar consejo, Dios levantó a un Usai para destronar el consejo de Aitofel. Es posible que nos veamos sentados tranquilos, pero hay contratiempo del enemigo en nuestra contra para destruirlo. Pero te tengo noticia esta noche, me impacta, porque Aitofel le dice a Absalón, los vamos a perseguir cuando él esté cansado. Porque Satanás sabe que no todo el tiempo tendremos fuerza, él sabe que no todo el tiempo estaremos ungidos. Pero por eso David andaba con retaguardia, porque cuando estemos cansados, mientras tengamos retaguardia de gente fuerte a nuestros alrededores, la trampa del enemigo no nos puede tocar. Yo siento a Dios acá. La última etapa fue la etapa del menosprecio. Diga conmigo, menosprecio. La antepenúltima. Cuando él, porque hay gente que aún viendo lo que Dios hace contigo no cree. Cuando David tomó la posición que se le dio la unción real. Porque hay lugares que tú no puedes entrar teniendo la primera unción, que era la primera unción que David tenía. David esperó que viniera la segunda unción, tampoco actuó. Pero cuando vino la tercera unción, él sabía que podía enfrentar a los jebuseos. Por tanto, cuando llegó la unción real, la Biblia dice que él se alistó. ¿Para qué? Para subir y tomar la fortaleza de Sión. Y los jebuseos dijeron, David no podrá entrar aquí, hasta los cocos lo van a sacar. David dijo, vamos a entrar. Yo siento a Dios. Y la Biblia dice que David tomó la ciudad. ¿Y qué hizo? Y lo conquistó. ¿Alguien dice amén? Y la última etapa que se vive en el valle, que es la etapa más poderosa, es la etapa de la restitución. A pesar de toda la etapa que David vivió, Dios trajo a su vida, diga conmigo, la etapa
de la restitución. Es ahí donde entra el pacto davídico, donde Dios le dice: tu reino será eterno, porque voy a levantar a alguien de tu estirpe, a alguien de tu raíz, y su reino no tendrá fin. Vamos, levánteme la mano. Su reino no tendrá fin. Él será Emanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz, Dios de sabiduría. Habrá alguien que levante la mano. Yo sé que el valle es difícil, pero el tiempo de restitución está llegando. El tiempo de restitución está llegando. Levántame la mano. El segundo valle es el valle de la sombra de la muerte. Casi está terminando. Diga conmigo: el valle de la sombra de la muerte. David empieza diciendo: el Señor es mi pastor. Es un término hebreo, el Señor es mi pastor, porque él era pastor. Él sabía que así como Dios se hacía cargo de las ovejas, Dios se haría cargo de él también. Y David se identificó como una oveja. Diga conmigo: como oveja. Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y no escucharán la voz de ¿qué? Del extraño. La oveja tiene un enemigo que es el lobo. Diga conmigo: es el lobo. Pero tiene otro enemigo que es el asalariado. Siempre lo he dicho: el asalariado solamente le interesa los beneficios que las ovejas le puede dar. Le interesa la carne, le interesa la leche, le interesa la lana. Y muchas veces como oveja te pueden utilizar. Pero el buen pastor, Cristo dijo: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Cuando David dice: el Señor es mi pastor, lo que David está diciendo: Dios está dispuesto a protegerme. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Y él sigue diciendo: y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Significa que en lugares de reposo y en lugares de abundancia Dios me va a preparar. David sigue diciendo: con su vara y su callado, ¿qué hará? Me va a conducir. Pero él sigue diciendo: adereza mesas delante de ¿qué? De mí, en presencia de ¿qué? De mis angustiadores. ¿Quiénes eran sus angustiadores? Señores, David está haciendo una declaración profética. David no está profetizando, porque él sabía que Dios era capaz de materializar los dichos de los labios, o los dichos de sus labios. Por eso él dice: tú preparas para mí una mesa en presencia de mis angustiadores. ¿Quién eran sus angustiadores? Sus mismos hermanos, que no querían saber de él. Por eso cuando el profeta viene, el profeta dice: nadie se sentará a la mesa hasta que no llegue el pequeño David. En pocas palabras, Dios cumplió la palabra que había salido de los labios de David. Y David sigue diciendo: aunque ande en medio del valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. David dice: no temeré mal alguno. David no dice: si paso por el valle de la sombra. Él dice: cuando pase. Lo que significa que es un suceso donde todos tenemos que pasar. El valle de la sombra de la muerte es un sitio real que queda al sur de Jericó, que es conocido como el valle de Salmahuet. Según los estudiosos, ese valle era estrecho, de algunos 2 metros solamente. Presta atención. Y cuando el pastor de las ovejas estaba de aquel lado del valle, cuando llegaba el invierno, la comida y el pasto se terminaba. El pastor tenía que tomar 2 decisiones: o se quedaba para que las ovejas murieran de hambre, o cruzar el valle de Salmahuet. Diga conmigo: el valle de Salmahuet. Pero el pastor no podía cruzar ese valle de día por la intensidad del calor. Por tanto tenía que hacerlo de noche. Oh, yo siento a Dios. Y ese valle era rocoso, o es rocoso. Es un valle donde hay despeñadero. Es un valle tan estrecho que las ovejas no pueden voltearse porque se pueden caer. Por eso David dice: tú me guiarás con tu vara. Porque lo que el pastor hacía era que conducía a las ovejas para que no cayera en el despeñadero. ¿Alguien puede levantar la mano? Por tanto, el pastor tenía que tomar la decisión de cruzar el valle de Salmahuet, no de día sino de noche. Y de noche se podía enfrentar con las fieras, con los chacales, con los osos. Alguien dice amén, con los lobos. Pero David dice: aunque pase por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Los chacales no me podrán hacer daño, los osos no me podrán hacer daño, porque no voy solo, voy con el buen pastor. Levánteme la mano. Voy con el buen pastor. Voy con el buen pastor. Cuando el pastor terminaba de cruzar el valle, que pareciera que todo estaba bien. Por eso David dice: tú unge mi cabeza con aceite.
entraba la temporada de la primavera. Y en esa temporada había muchos insectos y había muchas moscas. Cuando las ovejas llegaban para pastar, luego de atravesar el valle de la sombra de la muerte, se encontraban con los insectos que se le posaban en la cabeza y en los oídos. Y al incubar los huevos, ¿qué hacían? Criaban larvas en sus oídos. Ahora las ovejas se chocaban en el suelo. Las ovejas no podían estar firmes. Esas larvas representan, alabado sea el nombre del Señor, los pensamientos negativos que muchas veces el enemigo trae a nuestra mente. Por eso David dice: tú unge mi cabeza ¿con qué? Con aceite. Porque yo, mientras tenga aceite en mi cabeza, esas moscas no podrán posarse sobre mi cabeza. Y lo que tengo noticia esta noche, yo no sé cuáles son los malos pensamientos que te están tocando, pero Dios va a ungir tu cabeza con aceite. Levántame la mano. Dios va a ungir tu cabeza con aceite. Dios va a ungir tu cabeza con aceite. Dios va a ungir tu cabeza con aceite y no vas a perecer. Y ese es el plan del enemigo: destruir nuestra fe. Pero cuando sabemos que es Dios el que nos llama, y cuando sabemos que el aceite de Dios siempre está sobre nuestras cabezas, no habrá lugar para el enemigo. Mi consejo para ti esta noche: mantén siempre tu fe encendido y que el aceite de Dios esté sobre tu cabeza, porque el enemigo siempre buscará una brecha para entrar. Pero mientras haya aceite, ese aceite será un repelente que no permitirá que el enemigo entre. Le hablo a los jóvenes que tenemos tentaciones a diario, usted no se lo imagina. Le hablamos a los jóvenes que muchas veces tenemos que enfrentar situaciones difíciles, pero te tengo noticia: Él es fiel y justo y no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Levánteme la mano. Así que en medio de ese valle que tú estás viviendo, si avivas tu fe, la mano de Dios estará contigo. Póngase sobre su pie. Levántame la mano. Estamos a punto de cerrar el año. No se vaya nadie. Levante sus manos. Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen hambre por el Espíritu Santo? ¿Cuántos tienen hambre por el Espíritu Santo? Levante sus manos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche hay un pueblo que te hay un pueblo que te necesita. Hay un pueblo que te necesita. Hay un pueblo que te anhela. Hay un pueblo que te necesita. Levanta su mano que voy a orar. Hay un pueblo que te anhela. Todo el que se siente algún momento de su vida perseguido, levante sus manos. Levante sus manos. Señor, esta noche hay un pueblo que te desea. Hay un pueblo que te anhela. Hay un pueblo que tiene hambre y que tiene sed. Hemos sido perseguidos por el enemigo. Hemos sido perseguidos por las huestes espirituales de maldad. Hemos sido perseguidos, alabado sea el nombre del Señor, por el reino de las tinieblas. Pero esta noche hay una generación de jóvenes que ha venido delante de tu presencia. Yo no sé cuáles han sido los sacudimientos que han tenido este año. Yo sé personalmente que si estoy de pie ha sido por la gracia de Dios.
porque el enemigo así ha hecho todo lo posible para desconectarme de la gracia de Dios. Pero he entendido que mi victoria no está basada en mis fuerzas. Mi victoria está basada en lo que ya Cristo hizo en mí. Y Cristo es mi victoria. Vamos, si crees que Jesús es tu victoria, levante las manos. Cristo es tu victoria. Levántame las manos. Cristo es tu victoria. Por tanto, oro esta noche, Señor, por todo lo que se sienten perseguidos. Oh, la babashanda. Por todo lo que se sienten perseguidos. Por todo lo que se sienten perseguidos. Por todo lo que se sienten sin fuerza. Por todo lo que se sienten sin ánimo. Por todo aquello que su fe ha estado siendo estremecido y que su fe se está siendo sacudida. Hay gente que su fe está siendo sacudida. Levánteme la mano. Hay gente que su fe está siendo sacudida. Hay gente que su fe está siendo sacudida. Que lo están sacudiendo como el trigo. Lo están sacudiendo como el trigo. Pero la mano de Dios. La mano de Dios te va a fortalecer. Yo no sé las veces que está siendo sacudido o está siendo machacado, pero la mano de Dios te va a fortalecer. Yo no sé lo que te está haciendo la guerra, pero la mano, los músicos, la mano de Dios te va a fortalecer. Por tanto, oro en el nombre de Jesús, Señor, por todo lo que se siente débil, por todo lo que se sienten sin fuerza, por todo lo que se sienten sin fuerza. Diga, Dios está contigo como poderoso gigante. Diga, esa temporada de crisis y esa temporada de dolor hará que la gloria de Dios aumente sobre tu vida. Escúchame bien, hará que la gloria de Dios aumente sobre tu vida. Hará que la paz de Dios guarde tu corazón. Escúchame bien, la paz de Dios es lo que pasa todo entendimiento. Esa paz protegerá tu corazón. Esa paz protegerá tu sueño y esa paz protegerá los proyectos de Dios. Y ya no soy un esclavo de Dios. No soy un pueblo de Dios. Dios es rey y Él es mi Padre y mi Padre. Dios es rey y Él es mi Padre y mi Padre.
mano de Dios te fortalezca. Que la mano de Dios te fortalezca. Que la mano de Dios sea contigo. Oro en el nombre de Jesús, para que este año 2025 que está a punto de entrar, dame el volumen que voy a ministrar, para que este año 2025 que está a punto de entrar, oro que la gracia de Dios te alcance. Escúchame bien, oro que la gracia de Dios te alcance, que nada de lo que el enemigo haya planeado en tu vida se haga realidad, sino más bien que la gracia de Dios te alcance, mujer. La gracia de Dios te va a alcanzar. La gracia de Dios te va a alcanzar. La gracia de Dios te va a alcanzar. Sobre tu proyecto, sobre tu sueño, la gracia de Dios te va a alcanzar. La gracia de Dios te va a alcanzar. La gracia de Dios te va a alcanzar.
Jesús dijo, lo que viene a mí, yo no lo echo fuera, y nadie los arrebatará de mis manos. Esta juventud, Satanás los ha pedido para zarandearlo, pero el Padre ha rogado por esta juventud. Levanten sus manos, jóvenes, todo el que esté joven. Ese es un libro que van a ayudar. No le baje la melodía, no le baje. Vete con tu mano. Todo el que quiera el Espíritu Santo, porque el enemigo ha estado zarandeando a muchos de los que están acá. ¿Hasta qué hora? Estos jóvenes son el rebaño del Señor. Por tanto, el enemigo no lo va a tocar. El enemigo no lo va a tocar. Te unjo en el nombre de Jesús con aceite fresco. En el nombre de Jesús. Y le pido al Señor que abra tus ojos espirituales, que una nueva dimensión de la gloria de Dios empiece a fluir desde lo más profundo de tu corazón. Ayúdame, Jesús, que desde lo más profundo de tu corazón una nueva dimensión empiece a fluir. Escúchame, hija, porque la mano de Dios está contigo, porque para este tiempo te ha seleccionado el Señor, y el Señor te cela con celo. Hay ofertas infernales, pero te dice el Espíritu Santo: tú me perteneces. Yo te llamé a que me sirvas en mi redil. Dice el Espíritu Santo: dile que no a esas ofertas. Dile que tú me perteneces y dile que tú me servirás. Levanta la mano, siga orando. Padre, yo oro por ella, Dios. Dios, no me prostraré ante Satanás. No tiene parte en este rebaño. No va a intimidar. Todos sabrán quién es mi Dios. Y aunque me quede
le perteneces al Señor. Dice el Espíritu Santo, yo pongo un nuevo manto y un abrigo de tu espíritu sobre ti. Abrigo de Dios sobre ti, para que el enemigo no te pueda tocar. Abrigo de Dios sobre ti, el abrigo de Dios que aquí tiene sobre ti, para que el enemigo no te pueda tocar. ¡Sale! En el nombre de Jesús. Abrigo de Dios sobre ti, abrigo de Dios sobre ti, abrigo de Dios sobre ti, abrigo de Dios sobre ti. Recibe fuerza ahí también. Recibe fuerza ahí también. Recibe fuerza. Recibe fuerza ahí. Recibe fuerza. Recibe fuerza. Espíritu Santo, llénalo con tu gracia, llénalo en el nombre de Jesús. Una papa llena, no le bajes, recibe fuerza en el nombre de Jesús. 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 Recibe fuerza, hijo, en el nombre de Jesús. En el nombre de Dios te visite. Y así como Moisés está a la frente al campamento, esperando que Moisés entrara al tabernáculo de oración, no le bajes, anda. Yo oro para que Dios despierte, eso mismo, ponle la mano, porque Dios va a despertar hambre por él. La misma hambre de Dios que hay en ti. Ponle la mano en el corazón, ponle la mano en el corazón. La misma hambre de Dios que hay en ti, dice el Espíritu Santo, esa misma hambre le va a ser transferida. Es una hambre que le va a permitir recibir el fuego del Espíritu Santo, donde no lo vas a poder resistir. Es Dios visitándote y es Dios dándote más, dándote más. En el nombre de Jesús, levante esa mano que casi voy a ayudar. Padre, que tu gracia sobreabunde sobre mí.
es mi lugar favorito. Son los brazos del altar de Sí, Yo oro a Dios para que la gracia de Dios sobrepase tus expectativas. Súbelo. Escucha lo que te dice el Espíritu Santo. Mi gracia sobrepasará tus expectativas. Porque tienes muchas expectativas en mi reino, pero son expectativas para la expansión y para el crecimiento de mi reino. Y te dice el Espíritu Santo esta noche: mi gracia va a sobrepasar tus expectativas. Mi gracia sobrepasará tus expectativas. Te permitiré pisar lugares que nunca pensaste pisar. Te permitiré llegar a lugares donde nunca pensaste llegar. Yo siento la mano de Dios acá. Mi gracia sobrepasará tus expectativas. Pero te dice el Espíritu Santo: cuando mi gracia sobrepasa tus expectativas, ten cuidado de no dañar, de no adulterar la gracia que yo he puesto en ti. Levántale la mano, Shanda, que voy a hacer la oración masiva. Levántale la mano.